y Radiovisión Internacional. Dos medios de comunicación alternativos al servicio de la comunidad de habla hispana en el Reino Unido. Amables televidentes de RTV Radio y Televisión y Radiovisión Internacional, dos medios alternativos al servicio de nuestra comunidad de habla hispana en el Reino Unido. Es un medio de comunicación del cual no nos responsabilizamos por las versiones vertidas en este espacio. Las mismas son de absoluta responsabilidad del entrevistado. En este momento damos la bienvenida al ex cónsul del Ecuador, señor Jorge Moreno. Vamos a dialogar sobre la situación actual de nuestro país, Ecuador, sobre la campaña que ya se avecina para el 2025 y algunos temas que estaremos tratando. Así que vamos a darle la bienvenida en la entrevista del día. RTV Tu Canal presenta la entrevista del día. Bienvenido Jorge Moreno a RTV y Radiovisión. Gracias Wilmar, buenas tardes. Gracias por la oportunidad aquí en RTV de participar y especialmente contigo, que te conozco hace mucho tiempo. Muchas gracias, Jorge. Queremos recordar cómo fue el periodo cuando estuviste de cónsul del Ecuador aquí en Londres, sirviendo a los ecuatorianos. ¿Cómo fue esa relación con nuestros compatriotas? Bueno, gracias Wilmar. Pues esa época la verdad es que fue maravillosa, diría. Primero porque estuvimos trabajando bajo el gobierno del presidente Rafael Correa, que su visión de atender a los ciudadanos ecuatorianos en el exterior era un objetivo principal. Y cuando digo atención a los ciudadanos, era una atención integral, de calidad y calidez. En esa época pues se mejoraron muchísimo los servicios consulares que anteriormente habían sido pues deteriorados, y en el gobierno del presidente Rafael Correa pues se mejoraron muchísimas cosas. Se bajaron los aranceles de los trámites y de las actuaciones consulares, se mejoró el tiempo de atención, igual la entrega de documentos mucho más rápida, se implementaron programas de atención. Yo recuerdo aquí en Londres, y que antes de ser cónsul en Londres también fui director de la Casa Ecuatoriana de la Secretaría Nacional del Migrante aquí en Londres, en donde se implementaron un sinnúmero de servicios, ¿no?, para atender a los ecuatorianos que vivían aquí en Londres. Pero esa atención también se dio en otros países y en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en España, en Italia, ¿no? En España se implementó un programa de ayuda a los afectados por las hipotecas en ese entonces, y bueno, se dio patrocinio legal, se dio asesoría legal, asesoría psicológica, y bueno, un sinnúmero de actuaciones para favorecer a aquellas personas que estaban perdiendo sus casas. Y refiriéndonos aquí en Londres, bueno, pues todo el tema de, como te decía, de las actuaciones consulares, de documentación, pero al mismo tiempo trabajar con las autoridades locales para ayudarles, por ejemplo, que se introduzcan en el mercado laboral. En ese entonces pues migraban muchos ecuatorianos que ya tenían residencia española, que vivían en España, migraban acá a Londres, y bueno, se dieron cursos de inglés, ¿no?, para que mejoren el idioma, se dieron cursos de informática, asesoría legal, laboral, tema de familia, tema de inmigración, de ayudas sociales. Entonces todo esto significó una ayuda integral al migrante, ¿sí? Y bueno, pues eso los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianas aquí en Londres y en Europa han valorado ese tipo de ayuda, ese tipo de servicios, y bueno, pues ha sido, digamos, efectivo para la ayuda de los ecuatorianos, porque tú recuerdas, Wilmar, que los migrantes somos un potencial económico en el Ecuador. Somos la segunda fuente de ingresos, de recursos en el Ecuador, a través de las remesas que enviamos. Y bueno, pues en este caso el gobierno de Rafael Correa
con esa visión, ¿no?, de que los ecuatorianos son un aporte para la economía, también tenía esa voluntad de que se brinden atención y servicios a los ciudadanos, pues que sean buenos, de calidad y con aranceles más bajos. Y bueno, esto fue lo que en ese momento se hizo. Desde ese tiempo para acá, cuando ya terminé mis funciones consulares, me he venido desempeñando en mi actividad profesional de abogado de libre ejercicio. Y bueno, he estado trabajando en eso, he estado trabajando en Inglaterra, he estado también muy vinculado a España y he estado en esas actividades, pero digamos como profesionales. Pero al mismo tiempo también he estado trabajando en la organización interna del movimiento, en las campañas también, pues del año 21, del año 23, y hemos estado ahí siempre trabajando y organizando porque la situación del Ecuador necesita que bueno, pues que haya un cambio y hemos estado trabajando en ese cambio. Ha pasado ya algunos periodos, ha pasado mucho tiempo desde cuando eras cónsul del Ecuador. Ahora, ¿cómo, desde otra perspectiva, cómo ves el panorama de Ecuador y el panorama acá de los migrantes? Bueno, el panorama del Ecuador en estos últimos 8 años, yo creo que todos sabemos el desastre que ha sido de gestión de las gestiones de los gobiernos, empezando por Lenín Moreno, ¿no?, que destruyó todo lo construido, ¿ya? Luego, al siguiente gobierno de Lasso continuó con esa destrucción, y ahora pues con el gobierno de Noboa, pues yo creo que no hay, ha sido una destrucción como más voraz y más rápida. Y bueno, pues el señor en estos gobiernos, pues como tú sabes y como los ciudadanos saben, pues no se ha dado atención sanitaria, no se ha dado atención en la educación, a atender a las personas que más necesitan. Las infraestructuras en el Ecuador están abandonadas, están deterioradas, se están destruyendo. Los servicios públicos, algo tan cotidiano como es el registro civil, ¿no? Hay que hacer colas interminables para hacer una gestión. Los tramitadores están ahí fuera cobrando para conseguir una cita, asimismo con las licencias de conducir. Y entonces ese es el deterioro de los servicios públicos. Y bueno, ese deterioro institucional de servicios también ha afectado a los migrantes en el exterior. Han subido los aranceles de los trámites consulares, de temas de poderes notariales, de pasaportes, pero no solamente han subido los aranceles, sino que también han subido los tiempos de gestión. Por ejemplo, un pasaporte, ya llevamos algunos años en que un pasaporte antes se lo renovaba en algunos consulados donde había la impresión directa de pasaportes, se lo hacía de inmediato, y en los otros sitios se atendía pues de forma semanal. Pero ahora en todos los sitios hay meses de espera, semanas, meses de espera, 3 meses. Llegó incluso así en lugares que había 6 meses de espera para renovar un pasaporte. Entonces ahí se ve pues digamos la falta de voluntad, la falta de profesionalismo de los gobiernos, y bueno, pues es evidente el desinterés que tienen por los ciudadanos. O sea, a todos los niveles. En el Ecuador es evidente, en el exterior también es evidente, y bueno, pues esto tiene que cambiar. Y bueno, pues afortunadamente, digamos, estamos en el exterior, porque si estuviésemos en el Ecuador, aparte de la violencia, la delincuencia, la falta de trabajo, pues digamos, estamos en Europa, en donde son países seguros y todo, que nos brindan acogida, y esto en cierta forma, pues digamos, nos ayuda. Pero todos tenemos familia en el Ecuador, ¿no?
y de alguna u otra forma nuestras familias están afectadas. No solamente por lo mal del gobierno, sino también por la inseguridad, la delincuencia. O sea, yo creo que todo el mundo tenemos un familiar que ha estado afectado, que está siendo extorsionado, que está siendo asaltado, robado, que está siendo matado, y eso también ha motivado para que haya una nueva ola migratoria. En España se nota bastante, en Estados Unidos se nota bastante, porque para Estados Unidos incluso llegan caminando desde el Ecuador. Y para acá, para Europa, pues España, en España están retornando los ecuatorianos que vivían, que tenían residencia o tenían nacionalidad, y que fueron en su momento a Ecuador porque sentían que estaba mejor. Ahora están retornando pues por todas estas deficiencias y sobre todo por la inseguridad que no es posible vivir con un constante miedo, con un constante temor de que en algún momento te asaltan, te matan, no solamente a ti, sino a un familiar o a alguien conocido. Se aproximan ya las elecciones 2025 y ante toda esta ola de inseguridad y todo lo que está viviendo el Ecuador, la RC5, ¿qué es lo que está planteando para sacar al país adelante? Bueno, hemos estado trabajando en la organización interna del movimiento aquí en Europa. Te comento que en este momento también soy subdirector a nivel europeo. Y bueno, pues también el movimiento me ha considerado para que participe en las próximas elecciones. Y nuestro plan de trabajo es el que ya se conoce, digamos, ¿no? En ese sentido, pues, dar seguridad a los ciudadanos. Pero ¿cómo, no? O sea, no solamente es decir, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, pero ¿cómo se va a hacer? O sea, el plan, en este sentido, pues fortalecer la policía, que sea profesional. No sé si te acuerdas que habían las unidades de las UPC, las unidades de policía comunitaria, que eran los primeros puntos de recepción y de atención a cualquier acto de delincuencia. Entonces eso se va a fomentar, o sea, eso se va a reforzar de lo que ya había y que se destruyó o que se desmejoró, pero se va a impulsar todo eso. Y parte de eso también es crear trabajo, ¿no? Para que la gente tenga oportunidades. O sea, que también las grandes empresas paguen sus impuestos que deben, ¿no? No sé si tú recuerdas, hubieron dos ocasiones, una en el gobierno de Lenín Moreno y recientemente en el gobierno de Lasso, que entre los dos se perdonaron como $6,000 millones de grandes empresas, de un grupo de empresas, incluidos bancos. Se les perdonaron los impuestos que debían, con la condición de que ese perdón de deuda sea como una reinversión en la economía del Ecuador, se creen fuentes de empleo, se amplíen estas empresas para tal. Pero ¿qué sucedió? Absolutamente nada, ¿no? Estas empresas no pagaron los impuestos, no crearon empleo y obviamente siguieron operando, siguen teniendo ingresos. ¿Y qué es lo que hacen? Es más bien estas empresas sacan el dinero a paraísos fiscales para obviamente pagar menos impuestos. Entonces es como ha estado funcionando la economía en el Ecuador, ¿no? Favoreciendo a las grandes empresas y bueno, pues digamos, de manos caídas para cobrar los impuestos. Incluso si en este momento, por ejemplo, la empresa del padre del presidente, ¿no? de Álvaro Noboa, debe 98 millones de dólares a los impuestos, y entonces están ahí que incluso habla de que se les quiere perdonar. Entonces, el mismo presidente perdonándose la deuda de sus mismas empresas. Entonces, este es el conflicto de intereses que existe y que ha existido en el gobierno de Lasso, en el gobierno de Noboa ahora, y bueno, pues es hora de un cambio, es hora de reflexionar
cómo está el Ecuador ahora y qué es lo que necesita. Y bueno, pues en lo que se necesita ahora es un gobierno que piense en los ciudadanos, como es la Revolución Ciudadana, una presidenta como Luisa González, que es conocedora de cómo funciona un gobierno, de cómo funciona un Estado, y todo un equipo de trabajo profesional que está con ella para hacer gobierno, no equipos improvisados como el de gobierno de Noboa, que lo único que hacen es no hacer nada. O sea, tienen presupuesto para ejecutar, no hacen obra, no ejecutan, y ahí están los resultados evidentes en el Ecuador. No hay seguridad, sin salud, sin educación, sin infraestructura, sin esperanza, sin servicios públicos. Y bueno, eso no puede ser. O sea, se vota por un gobierno para que haga obra, ¿no? Para que vea la forma de cómo ejecutar, cómo hacer obra, cómo mejorar un país. Bueno, sí, o sea, el Ecuador está deteriorado y se necesita un cambio que debemos pensar en quién va a ser nuestro próximo gobierno, ¿no? Y en este caso, una mujer preparada, inteligente, fuerte como Luisa González, y además un equipo de trabajo que está con ella para ejecutar pues todo lo que se necesita hacer. Así que estamos en eso, Will. Ahora que dice que estamos en eso de sacar el país adelante, te pregunto, ¿hay planes para participar en política? Porque eres una persona muy conocida, tu trabajo ha sido muy bueno cuando estabas de cónsul y eres una persona de testimonio, ¿no? Y tú nos podrías representar de una manera excelente acá en Inglaterra, en Europa. Pienso yo que tu trabajo da testimonio de eso. ¿Tienes planes para participar en estas próximas elecciones? Bueno, sí, el Movimiento Revolución Ciudadana de Europa ha considerado mi nombre para participar. Estamos en ese proceso. Apenas se conozca pues todo, la inscripción y todo, informaremos, ¿no? Daremos a conocer la candidatura, y bueno, pues yo muy gustoso de participar, porque participar en la Asamblea del Ecuador, que tiene dos objetivos: primero, hacer leyes, y lo segundo, fiscalizar. Entonces yo creo que es necesario ahora pues recomponer algunas leyes en el Ecuador sobre muchos temas, ¿no? Sobre el tema migrante sobre todo, y luego la fiscalización de los gobiernos anteriores en todo lo que han hecho en estos últimos años, y bueno, pues sacar el país adelante. Muy bien, auguramos lo mejor para ti personalmente y en las funciones que te toque realizar. Como digo, tienes un currículum muy bueno acá de tu trabajo en Inglaterra, y esperemos que así suceda en el área que siempre estés, tanto como funcionario o también como un líder de nuestra comunidad ecuatoriana acá en Londres. Gracias, Wilmar, gracias por tus palabras, y bueno, pues es bonito saber, ¿no?, el reconocimiento que hacen de ese trabajo que se hizo, esa buena labor, y eso sirve de base para este nuevo reto que se presenta y poder seguir haciendo un buen trabajo. De esta manera, señoras y señores, hemos presentado la entrevista del día aquí en RTV y Radio Visión con el ex cónsul del Ecuador, Jorge Moreno, de la RC5. Gracias por vuestra amable sintonía y sigan con nosotros aquí en RTV Wilmar Vivar. Muchas gracias. Desde la capital británica, Radio Visión Internacional. Radio Visión Internacional. La voz de la verdad.